ideal es que ustedes traten de ver las clases previas, o sea, ver las clases antes de que yo las vea acá en vivo, y tratemos de usar esta hora como para sacarse dudas o preguntarme algo que quieran saber dentro de lo que es el tema que vamos a tratar. Entonces, de esa forma aprovechamos más el tiempo y no sea muy monótono que hable solamente yo. Igual ahora en esta clase vamos a tratar de hacer un repaso de lo que se dio, pero acuérdense que está todo en el entorno para que la puedan ver tranquilo. Como ustedes saben, en el grupo este, una de las cosas que tienen es abdomen, y diagnóstico por imagen es muy útil a la hora de evaluar el abdomen. Yo no quiero entrar en la parte fina de lo que son las lesiones tumorales, en lo que son lesiones focales de hígado, que a veces es muy fino, pero sí saber que ustedes tienen que saber más o menos cómo ir pidiendo cuáles son los principales métodos a la hora de estudiar el abdomen. Ustedes saben que igual que pasa en el tórax, en el abdomen uno de los métodos que todavía está en uso y da mucha información es la radiografía, como primer método, no solamente porque es importante, sino porque es de fácil acceso y ustedes en algún dispensario, en algún lugar que estén de baja complejidad, pueden tener tranquilamente un lugar que haga radiografía. Si bien las indicaciones, acá tenemos algunas indicaciones, las indicaciones de una radiografía de simple abdomen son múltiples, desde buscar una causa obstructiva hasta buscar cuerpo extraño, buscar aire, ver cómo está la distribución de los niveles dentro del abdomen, ver cómo están los órganos sólidos dentro del abdomen. Entonces tiene varias indicaciones que son importantes cuando uno busca una radiografía. Si bien una de las más comunes son valorar un hilio, valorar un neumoperitoneo, valorar si hay cálculos o algunas calcificaciones, cuerpo extraño, ascitis o sospecha de alguna colección. Igual que con la radiografía de tórax, la radiografía de abdomen tiene su técnica. Lo ideal no es tan específica como en el tórax cuando hablamos de muy penetrada ni muy blanda, sí lo que tienen que tratar de ustedes es que si bien se pueden llegar a ver la columna, nos permite ver los órganos sólidos. Si ustedes ven demasiado bien los huesos y no logran ver nada de los órganos sólidos, es porque está muy penetrada. Y si está demasiado blanca y no logran ver los órganos sólidos porque está demasiado blanca y no permite diferenciar los órganos sólidos entre sí, es porque está muy blanda. Y en cuanto a lo que tenemos que ver en la radiografía de abdomen, siempre se dice que tiene que estar de la cúpula diafragmática hasta la sínfisis del pubis. Es una placa de abdomen bien sacada. ¿Qué pasa? Hay muchos pacientes que son muy altos, o sea, son pacientes que tienen mucha longitud abdominal y a veces no entra en un 43, que es la placa grande que tenemos. Entonces, como no entra una radiografía de abdomen, lo que se hace, se dice que una radiografía de abdomen tiene que estar desde la cúpula diafragmática hasta donde alcance en la parte inferior. ¿Por qué? Porque lo que más interesa a nosotros es ver justamente la cúpula diafragmática y ver si no tiene aire subdiafragmático o ver cómo está el hígado en la parte superior. A diferencia de la renovesical. La renovesical es desde la sínfisis del pubis hasta donde alcanza arriba, porque lo que nos interesa ver justamente, es la sínfisis del pubis con la vejiga, los uréteres y ver los riñones, que no tenga nada a nivel de los riñones. Entonces, en este sentido, esta placa está muy bien porque la hicieron en el centro, pero está muy mal en cuanto a la técnica porque no logramos ver ni las cúpulas diafragmáticas ni la sínfisis del pubis. Centralizaron espectacular en el centro, pero no permite ver una cosa ni la otra, entonces, para lo que uno necesitaría, no serviría, habría que hacer una que se vea bien en el abdomen superior, o muchas veces le hacen una radiografía de tórax para ver nuevo peritoneo, y con la radiografía de tórax podemos valorar algo del abdomen superior. Eso hay que ver si se pidió las dos cosas. Pero en primera instancia, sepan que la radiografía de abdomen siempre se tienen que ver las cúpulas diafragmáticas. Bueno, para identificar un poco anatomía, ustedes saben que esta es la parte lumbar. Fíjense que ahí tenemos la última costilla de la última dorsal, entonces tenemos primera lumbar, segunda lumbar, tercera lumbar, cuarta lumbar y quinta lumbar. Generalmente la quinta lumbar está a nivel del borde de los ilíacos y después empieza el sacro. Y si miramos partes blandas, tenemos el borde inferior del hígado. Ahí estoy marcando lo que es el riñón derecho y vamos al otro lado y ahí estoy marcando lo que es el riñón izquierdo, que se ve muy bien. Esta línea que se va abriendo una vez que vamos descendiendo son los psoas de los dos lados, que es importante verlos.
Si ustedes ven los psoas, uno se queda más tranquilo de que no hay ni una colección, ni una alteración en lo que es retroperitoneo, y si no lo ven, ojo que no tenga un problema a nivel retroperitoneal. Y lo otro que tienen que valorar es cómo están las estructuras aéreas. En este caso, fíjense que no tenemos niveles hidroaéreos y se ve el aire a nivel del estómago, pero distribuido en todo lo que es el cuerpo. No hay niveles, entonces esta es una radiografía de abdomen de cúbito dorsal, es decir, acostado. Para que tengan, acuérdense, ustedes digan la radiografía de abdomen como si fuera un examen físico, o sea que tienen que saber los campos de donde está el hígado, donde está el vaso, la estructura del marco colónico, fosa ilíaca, cuando tienen el ciego, fosa ilíaca izquierda, donde van a tener parte del descendente con el sigmoideo, y la región hipogástrica, donde van a tener sobre todo la parte vesical y parte del recto. Bien. A la hora de pedir una radiografía de abdomen, ustedes tienen que saber qué es lo que están buscando para ver qué es lo que van a pedir. ¿Por qué? Porque si ustedes sospechan que el paciente va a tener un tumor, una masa tumoral, o porque a la palpación palpan algo que parece una masa tumoral, o quieren ver cómo están los cálculos, si están en el riñón, si están en el uréter, dónde están ubicados topográficamente, lo ideal es sacar una radiografía de abdomen de cúbito dorsal, es decir, acostado. Al estar acostado, las estructuras anatómicas se modifican lo menos posible, es decir, el hígado está más o menos en su lugar, los riñones también no se modifican. En cambio, cuando está de pie, tienden a descender todas las estructuras anatómicas, entonces muchas veces se amontonan y nos dan una falsa imagen. Entonces, siempre para valorar estructura anatómica, siempre es mejor sacar de cúbito dorsal. Entonces, siempre recuerden, para tumores, por ejemplo, para tumores, pidan de cúbito dorsal. En cambio, cuando sospechan un abdomen agudo, cuando hay un paciente con vómitos, entonces sospechan un proceso suboclusivo o oclusivo, en esos casos sí se recomienda hacer de pie, porque lo que ustedes están valorando son los niveles y de acuerdo al lugar de niveles pueden sospechar dónde puede estar la obstrucción. Entonces no importa saber dónde tiene los niveles y dónde tiene silencio. Por ejemplo, acá tenemos niveles hidroaéreos a nivel de región umbilical, puede estar la obstrucción a nivel del ilion distal, fíjense casi no hay aire a nivel del colon sigmoideo ni recto, entonces puede ser la parte intestino delgado, ahí puede estar la obstrucción, entonces nos sirve para ver la anatomía y la topografía donde puede estar la obstrucción. Bien. Lo otro que tienen que saber es que muchas veces cuando hay derrame, neumoperitoneo, muchas veces se pide la radiografía de tórax para ver esos neumoperitoneos. Y la razón de pedir una radiografía de tórax para ver esos neumoperitoneos no es porque no lo podamos ver en un abdomen porque no se vean las cúpulas diafragmáticas por el paciente, sino por la técnica. ¿Qué les quiero decir con esto? Acá, como están viendo acá, esta es una radiografía muy blanda para hacer abdomen. Fíjense que está muy blanda, está muy blanca para hacer abdomen. No se alcanza a ver nada de la columna, nada, ni los órganos, no se puede diferenciar, está muy blanda. Gracias a que está tan blanda la radiografía esta, nos permite ver las cúpulas diafragmáticas acá y acá. Si yo sacaría la placa de abdomen bien sacada, es decir, con una buena técnica, con una buena penetración, esta cúpula diafragmática, al ser tan finitas, las termino quemando, es decir, no las veo. Y voy a terminar viendo el borde del hígado, el borde a lo mejor un poco del vaso con el estómago, y voy a pensar que no tiene neumoperitoneo, pero en realidad no es que no lo tiene, sino que no lo estoy viendo porque justamente las cúpulas diafragmáticas están quemadas. Por eso se dice que para ver neumoperitoneos a nivel de la región infradiafragmática, lo mejor una radiografía de tórax. Porque con la radiografía de tórax usamos mucho menos miliamperaje, kilovoltaje, porque justamente no tenemos órganos sólidos de importancia, entonces de esa forma nos permite ver esta linita finita que mide 2 o 3 milímetros, que es el diafragma, sin quemarlo. En una radiografía de abdomen muchas veces lo quemamos y pensamos que no tiene neumoperitoneo, pero no es que no lo tiene, sino que estamos quemando el diafragma y por eso no lo vemos. Si no me entienden, me preguntan. Siempre recuerden que para ver aire a nivel de la cúpula diafragmática, o sea, por debajo de la cúpula diafragmática, se dice que tiene que tener moderado aire como para poder ver. Tiene que tener ya varios tiempos con una burbujita, con una pequeña burbujita, muy difícil que lo veamos. Por eso, para moderado aire o abundante, siempre hay que pedir una radiografía de tórax y abdomen para ver ese neumoperitoneo. En cambio, cuando queremos ver pequeñas neumoperitoneos, tenemos dos posibilidades de hacer, dos formas de hacerlo. Una es de cúbito lateral izquierdo, es decir, apoyamos el lado izquierdo,
el aire tiende a ir entre el hígado y la pared, y como tenemos algo bien sólido y algo bien sólido que es la pared, pequeñas burbujitas de aire los podemos llegar a ver que se interpone entre el hígado y la pared abdominal. Y otra forma que hace, sobre todo lo usa mucho el neo, es el cúbito dorsal, es decir, acostado, y con rayo horizontal. Es decir, con rayo entra por un costado y la placa se pone en el otro. Entonces vamos a poder ver pequeñas burbujitas aéreas por debajo de la pared de lo que sería el ombligo, donde está el ombligo, por debajo de la pared, vamos a ver pequeñas burbujitas aéreas que se pueden ver con rayo horizontal. Pero lo más comunes generalmente son el neoperitoneo moderado, que es una radiografía de tórax CB, y el leve con decúbito lateral. Profe, en el caso Sí. del neumoperitoneo moderado severo, ¿hacemos la RX de tórax y la de abdomen en bipedestación? Siempre en bipedestación. Esa es una buena pregunta. Siempre en bipedestación, porque vos lo que querés es que suba el aire. Entonces, cuando vos querés que suba el aire, si no, no lo vas a ver. Siempre que sea de abdomen como de tórax, siempre tiene que ser bipedestación para que el aire suba y se ponga en contacto con el diafragma. Muy buena pregunta. Bien. Otra cosa que podemos tener en el peritoneo no solamente aire, sino también líquido. Si bien uno clínicamente puede interpretar que puede tener líquido, acuérdense que hace, aparte del signo de la onda, hace el sonido mate con concavidad hacia arriba. Lo otro que podemos tener es con una radiografía, que un paciente está muy obeso y cuesta verlo, podemos sospechar que tiene ascitis cuando vemos la gasa de intestino centralizada y una opacidad por un costado y otra opacidad por otro costado. Y fíjense que también el recto está remarcado porque tiene líquido alrededor del recto. Recuerden que el líquido tiende a acumularse en lo que es el Douglas y después tiende a subir por las goteras paracólicas, de un lado y del otro. Hoy en día, yo siempre trato de darle mucha radiografía en el sentido que es algo que ustedes como médico general tienen que saber, pero hoy en día si llegan a tener un ecografista y sospechan así, o quieren ver qué tipo de líquido tiene, hoy en día con una ecografía se ve muy bien si tiene líquido y qué tipo de líquido podemos encontrar por ecografía, ¿no? Si es exudado o trasudado de acuerdo a la ecogenicidad que tiene. Pero, como siempre digo, no sé dónde van a trabajar el día de mañana y es bueno saber que con una radiografía por lo menos pueden llegar a un diagnóstico cercano. Otra cosa que pueden tener, que también puede ser un abdomen agudo o no, a veces son hallazgos, son los cuerpos extraños. Este paciente, por ejemplo, tuvo una cirugía, seguía con dolor abdominal, le hacen la radiografía y se ve justamente que tiene un oblito. Un oblito, acuérdense que es cuando dejan material quirúrgico dentro de la cirugía, dentro del abdomen en este caso, que si bien el juicio en este caso se lo va a comer seguro el cirujano, también entraría la instrumentista, que es la que tiene que controlar, antes de que sea el cirujano, que la mesa de operación tenga todo el instrumento con el que empezó el quirófano. Hasta las gasas tendrán que contar. El cirujano muchas veces está muy concentrado, en este caso fue algo muy grosero, ¿no? Pero las gasas es muy común olvidarse gasa, por eso es importante contar las gasas cuando se la entrega y que devuelva la misma cantidad de gasa. Hoy en día hay algunas gasas que están marcadas, tienen un pequeño hilo metálico adentro de la gasa, que cuando hay dudas se puede hacer una radiografía y la gasita esa queda marcada. No en todos lados tiene, ya hay lugares que ya no las compran, pero bueno, existe la gasa marcada para operar para cualquier cosa si tenemos dudas. Bueno, el término doblito, un término más científico para justamente, se utilizaba antes de la era internet, también para que el paciente no sepa mucho, que se había olvidado eso en el quirófano, entonces hablaban más como en código, ¿no? Hoy en día el paciente pone oblito en cualquier lado y sabe qué es. Bueno, esto igual con una radiografía, calculo que cualquiera que lo ve se da cuenta que tiene una tijera adentro. Bien. Bruno Risi. Sí, Bruno. ¿Me escuchás? ¿Me escuchás? Sí. Te pregunto, Bruno, si a vos te cae, ya sea un paciente adulto, un paciente chico, como sea, te dice que se tragó un anillo, por ejemplo, ¿qué harías vos? Me enojé con mi mujer, me separé y me tragué el anillo. Y le pregunto si tuvo algún síntoma. Bien, después y por ejemplo, náuseas, vómitos, cambios en el hábito evacuatorio. Bien, ¿para qué? Para ver si no tuvo una obstrucción intestinal. Perfecto.
Siempre ante un cuerpo extraño, lo más importante es la obstrucción intestinal. Bien. ¿Y radiografía la haces? En el caso de que tenga síntomas, sí. ¿Y si no tiene síntomas? No, si no, no sé. Siempre depende del cuerpo extraño que ingirió. Claro. Siempre acordate eso, depende del cuerpo extraño. En el caso de un anillo, uno podría decirle a los signos de alarma y ya está, porque generalmente no se hace nada, porque un anillo teóricamente se puede eliminar. Pero siempre depende del cuerpo extraño. En el caso de pediatría, uno a veces hace la radiografía para ver dónde está ubicado, porque hay signos, hay lugares que se puede obstaculizar el cuerpo extraño, entonces es importante saber si no está en esos lugares. Pero no para controlar el cuerpo extraño, sí para saber ubicarlo en la guardia, por ejemplo, dónde está el cuerpo extraño, para ver si hay que tomar conducta o no. Si yo te pregunto, ¿cuáles serían los lugares donde se puede obstruir un cuerpo extraño? ¿No te acordás? Y claro, depende el tamaño, pero el intestino delgado, por ejemplo, que tiene poca diámetro. Por eso, lugares donde normalmente se disminuye el intestino, ¿cuáles son? El delgado. ¿Dónde? En el... El hígado, sí, no sé. ¿Alguien que lo sigue? ¿La válvula ileocecal? Válvula ileocecal, muy bien. ¿Qué otra más? Ayúdenlo. A nivel del píloro. Píloro, muy bien. Otro lugar. Puede ser el esfínter esofágico, el inferior. Bien. ¿Y otro más? El superior. Muy bien, el superior. Todos los lugares donde hay estenosis son donde hay esfínter, sería. Esfínter esofágico superior, esfínter esofágico inferior, píloro y válvula ileocecal. Esos son los lugares donde generalmente se puede llegar a obstruir un cuerpo extraño. Generalmente, cuando pasa el píloro, generalmente ya pasa, pero bueno, hay que tener cuidado con aquellos lugares, aquellos órganos que pueden ser punzantes. Uno de los más peligrosos de los lugares es justamente el esfínter esofágico superior. ¿Por qué? Porque está muy cerca de la vía aérea. El paciente llega a tener una regurgitación o lo que sea, y el cuerpo extraño pasa de la parte digestiva a la aérea, y muchas veces no nos da tiempo a hacer nada. El intestino no da tiempo, hace un oclusivo, va a tener que entrar a quirófano, todo, pero te da tiempo, a diferencia de la vía aérea, no obstruye la tráquea y no podemos intubarlo ni tampoco podemos hacer que respire. Entonces, hay que tener cuidado, sobre todo con el esfínter esofágico superior. Y los cuerpos extraños que son peligrosos, tanto para adultos como para pediatría, son las pilas, acuérdense que se pueden romper y tienen contenido alcalino, que produce una perforación o úlcera. Las cosas punzantes, todo lo que es punzante, y aquellas cosas que tienen imán. Las cosas imán muchas veces también, porque sobre todo si son varios los que se ingieren. ¿Por qué? Porque a veces ingieren varios imanes y el imán van por separado. Y cuando se cruzan uno con el otro en diferente intestino, se cruzan, se atraen. Y al atraerse muchas veces quedan pegados a través de la pared del intestino y terminan perforando el intestino. Así que entonces, cosas punzantes, pilas y cosas con imán, hay que tener cuidado. En estos casos, bueno, acá estamos viendo que una hebilla de pelo de mujer no tiene nada punzante, está por llegar al píloro. El paciente hay que valorar, muchas veces tenemos endoscopista a mano, el endoscopista hace endoscopía y lo saca porque todavía no pasó el píloro, pero una vez que pasa el píloro y está en intestino delgado, el endoscopista no llega a intestino delgado. Entonces, en este caso, se dan signos de alarma, se puede mandar a la casa, signo de alarma, y bueno, si quiere controlar la materia fecal, la controla, pero no es nada para preocuparse porque es un cuerpo extraño que no tiene nada que pinche, ¿no? Pero siempre hasta el píloro, el endoscopista puede llegar a hacer algo, pero una vez que pasó el píloro, muchas veces prefieren controlarlo que meterse por endoscopía. Ahí en ese caso repetiría otra vez la RX. En ninguno de los dos. Son cuerpos extraños que no producen lesión, no se repite, se dan signo de alarma. Eso es otra cosa que por ahí, en la guardia estoy acostumbrado a que por ahí, hasta en pediatría, ¿no? Los pediatras cada 24 horas vienen a la guardia para hacer una radiografía, tengo que llamar a la guardia, no repetir porque lo irradiamos, no tiene sentido, si puede tardar hasta una semana en eliminarlo, no hay apuro, no se hace nada si no tiene signo de alarma.
Bien. En cuanto a abdomen agudo, es una de las principales causas de imágenes, sobre todo de radiografía y ecografía, pero siempre sepan que el abdomen agudo siempre lo tiene que valorar un clínico y un cirujano, y el diagnóstico muchas veces es clínico. Lo primero que piensan ante un abdomen agudo, si la clínica no les cierra y quieren pedir algo por imagen, siempre se empiezan con radiografía simple de abdomen. En mucha literatura piden de por sí el par radiológico de pie acostado, como les dije antes, de pie para valorar niveles y acostado para ver alguna lesión de tipo tumoral. Y la radiografía de tórax frente la pongo con signo de pregunta, ¿por qué? Porque hay autores que la piden de rutina y hay autores que la piden en el caso que tenga clínica de algún problema respiratorio, o sea tos, catarro, ralia de la auscultación, o algo que tenga la clínica, le piden la radiografía de tórax. Si no, empiezan con el abdomen y valoran el abdomen antes de tórax. Pero, a su vez, hay autores que la piden de rutina. La radiografía de tórax, en todo abdomen agudo piden la radiografía de tórax de rutina. Y la ecografía queda como segunda instancia, no primera, segunda. Después de valorar la radiografía y la clínica, ven si no le cierra, se pide la ecografía. ¿Por qué? Porque la ecografía, el que hace la ecografía, sobre todo si hace imágenes, y no es ecografista solo, se valora mucho de la radiografía para ver dónde ubicar la lesión, qué es lo que tiene que ubicarlo, aparte de la clínica. Entonces, es como que es un ayudante de la ecografía de la radiografía. Entonces, uno tiene que tener la radiografía, uno primero que hace cuando hace imágenes y cae un abdomen agudo con radiografía, valora la radiografía de abdomen y de ahí se pasa a la ecografía para ver qué es lo que ve, sobre todo si hace imagen, dónde puede ubicar la lesión por ecografía. Por más que valore todo el abdomen en la ecografía, es importante focalizarse de acuerdo a lo que estamos viendo con la radiografía. Bien. Entonces, a todo abdomen agudo, siempre recuerden que el diagnóstico sobre todo es clínico y lo más importante es si es conservador o quirúrgico. ¿Qué vamos a hacer con este paciente? ¿Entra a quirófano o lo controlamos? Siempre, como dije antes, el 80% de diagnóstico está dado por la clínica y siempre tener en cuenta cirugías previas, como saben ustedes, por tener heridas, adherencias, por ejemplo, que tenga un paciente que lo operaron de apendicitis, recuerden que por más que lo operaron de apendicitis, sobre todo cuando es por endoscopía, cuando hacen por laparoscopía sería, cuando operan por laparoscopía, el apéndice muchas veces pueden producir apendicitis del esbozo que queda. Para que entiendan, cuando le sacan el apéndice por laparoscopía, que le hacen todo con micro instrumento, sacan como si fuera del dedo, sacan la parte tercio medio y final del dedo, y queda a veces un pequeño muñoncito proximal. Ese muñoncito proximal muchas veces puede producir otro coprolito y producir otra apendicitis del muñón. Por eso tengan cuidado cuando los pacientes están operados de apendicitis por laparoscopía, que no tengan ese esbozo con esa apendicitis. Yo vi 2 casos y bueno, si bien soy grande, no soy tan grande como para que no sea común, es algo que se ve frecuente. Entonces, siempre valoren la cirugía desde el punto de vista de heridas. Obvio que la apendicitis, si lo operaron, tiene menos posibilidades, pero no descarten la posibilidad de la apendicitis del esbozo. Como dije antes, el abdomen agudo se empieza a estudiar del tórax, o sea que no descarten neumonías ocultas, así que oculten bien el tórax. Y en el caso de duda, piden la radiografía de tórax. Muchas veces en los ilios, que es una de las principales indicaciones de la radiografía, uno puede sospechar qué tipo de ilio tenemos de acuerdo a la radiografía. Se dice que el ilio paralítico, cuando tenemos un ilio paralítico por algún problema en el potasio, por ejemplo, o un problema del paciente funcional, lo que tenemos es hacer una distensión de todo, tanto el marco colónico como el intestino delgado, pero sobre todo lo que se va a distender más es el colon transverso o marco colónico. En cambio, en el ilio mecánico, generalmente hay una distensión desde la obstrucción para atrás. Entonces vamos a tener un área que va a haber mucho silencio, como están viendo acá, y un área donde va a estar distendido con niveles, que es donde va a estar lo que está previo a la obstrucción. Pero como dije antes, es para sospechar, no quiere decir que sea así, porque muchas veces, ustedes saben que la pancreatitis produce un ilio paralítico, y un ilio paralítico focalizado a este nivel, o sea que muchas veces uno piensa que es mecánico, pero es paralítico por pancreatitis. Y lo mismo en el mecánico. Si tenemos un ilio mecánico por un cáncer de recto, lo más que seguro que vamos a tener también todo obstruido la parte proximal, desde el recto para atrás.
pero a grosso modo, acuérdense que más o menos cuando ven todo así, pues, sospechen que puede ser paralítico, y cuando ven así, sospechen que puede ser mecánico. Una de las causas de ilio, muchas veces, son las hernias, por eso hay que buscar en los pacientes, cuando tienen un paciente muy distendido, con vómito, no se olviden de revisar la zona inguinal y los testículos para ver si no hay una hernia que esté atascada. Hay varias hernias, bueno, la atascada es cuando no hay circulación del contenido dentro del intestino, entonces empieza a tener toda una dilatación proximal con niveles hasta llegar al vómito, ¿no? En una urgencia tiene que operarse el paciente. Bien, entonces, cuando tenemos una apendicitis, recuerden que el diagnóstico es clínico, radiografía y laboratorio. ¿Qué quiere decir con esto? Si yo le digo por ecografía, porque no le cerró la radiografía al laboratorio, y yo digo por ecografía que no tiene apendicitis, y para usted o para el cirujano tiene apendicitis, ese paciente hay que operarlo. Siempre el diagnóstico es sobre todo clínico. Si yo por ecografía le pongo que tiene una apendicitis porque le veo el apéndice y el cirujano muchas veces no le cierra para apendicitis, muchas veces no lo operan y lo terminamos controlando, a pesar de que ecográficamente tiene una apendicitis. Y eso muchas veces lo controlan y el paciente termina bien. Son las apendicitis raras que vemos por ecografía, que ellos no las operan y se terminan mejorando igual. Entonces siempre el diagnóstico tiene que ser clínico, ayudado por laboratorio y radiografía. En el caso que no nos cierre, pero no para una apendicitis, sino para otra cosa, que no tenga otra cosa asociada, ahí en esos casos muchas veces pasamos a la ecografía. ¿Para qué? Para valorar si es el apéndice lo que está patológico, si hay complicaciones, hay que pensar que puede tener unas complicaciones, por eso no nos cierra el cuadro clínico, o sea, es diferente a una apendicitis común, o para establecer diagnósticos diferenciales. Ustedes saben que en abdomen agudo de apendicitis no solamente uno puede sospechar que es apéndice, puede haber otras cosas asociadas, sobre todo por la ubicación del apéndice. Tenemos que sospechar que pueden ser causas ginecológicas, adenitis mesentérica, inflamación del ciego, inflamación del ilion distal, a patologías urológicas, todo lo que está en esa zona muchas veces se enmascara con el apéndice y la ecografía muchas veces ayuda para hacer el diagnóstico diferencial. Acá tenemos un paciente con sospecha de apendicitis, le hacen la radiografía, no le vemos nada a la radiografía, no le vemos el coprolito, no le vemos el apéndice, no le vemos niveles en esta zona, una radiografía bastante normal. Le hacen la ecografía y por ecografía se ve muy bien el apéndice engrosado, está el apéndice aumentado de diámetro, que permite ver la diferencia de la capa trilaminar, porque tiene lo blanco es la mucosa, lo más negrito es la muscular y lo blanco nuevo es la serosa. Cuando permite ver eso y está distendido, es una apendicitis de tipo flemonosa, congestiva, no alcanza a alterarse la pared. Si bien tiene un poco de ecogenicidad de la grasa alrededor, es por la inflamación nomás del apéndice. Siempre recuerden que se comprime el apéndice por ecografía y no tiene que ser compresible, se tiene que extender y no se puede comprimir. Y se mide a la compresión de pared a pared y tiene que ser 7 o más milímetros para considerarse apendicitis. Hay algunos libros, algunos autores, ya que no consideran el diámetro del apéndice como 7 milímetros, ya lo consideran con que no se pueda distender una imagen tubular, que no se pueda distender, que no se pueda comprimir, perdón, por más que tenga 5 o 6 milímetros, lo consideran apendicitis, sobre todo en pediatría. ¿Por qué? Porque uno habla de 7 milímetros en un paciente adulto, pero en pediatría no es lo mismo un apéndice de un chico de 4 o 5 años que un apéndice de un adulto. Entonces, por eso, la medida en pediatría, tómenla con pinza, piensen en algo tubular, no compresible, sospechen que es apéndice. Y acá tienen otra radiografía del abdomen, sospecha de apendicitis. Se está viendo ahí una radiopacidad, fosa ilíaca derecha. Acá tenemos una foto ampliada para que vean y se ve el coprolito con el edema de la pared del apéndice alrededor. En este caso, clínica de apendicitis, radiografía de apendicitis y seguro que tenía laboratorio de apendicitis, no necesitaba hacer la ecografía, lo único que hacía la ecografía es retrasar el diagnóstico. Muchas veces no está el ecografista en el hospital o en un consultorio, o sea que terminamos esperando que el ecografista venga porque hace pasivo para retrasar el diagnóstico. En estos casos ya el diagnóstico ya está hecho, no necesitábamos la ecografía, que lo único que hace la ecografía es confirmar, ver el coprolito con la sombra acústica posterior, confirmar lo que ya sabíamos. Entonces siempre la ecografía
tiene que ser para ayudar, no para confirmar algo que ya se está viendo acá, ¿no? Bien. ¿Y cuáles son las apendicitis que más difíciles son de diagnosticar? Las más difíciles son justamente las que no están en su topografía habitual, sobre todo la retrocecal ascendente o aquellas apendicitis que son muy largas, que terminan teniendo la punta del apéndice o cerca del hígado o casi por debajo de la vejiga. Caen tanto por debajo de la vejiga que dan síntomas diferentes a una apendicitis, entonces son aquellos pacientes que generalmente cuando llegan al diagnóstico ya llegan tarde, porque se terminan perforando y terminan produciendo abscesos o conexiones porque la ubicación era normal, entonces lo terminan tratando por otra cosa y terminan siendo una apendicitis complicada. Una de las más comunes es justamente la retrocecal ascendente, que cuando tienen la retrocecal ascendente lo que vamos a buscar por ecografía es por debajo del riñón, acá tenemos el riñón derecho, el polo inferior del riñón derecho, y estamos viendo por debajo del riñón derecho una colección heterogénea con coprolitos, ahí está el coprolito con la sombra acústica, esto me está indicando que fue una apendicitis retrocecal ascendente ya coleccionada, se hace una colección ahí. Bien, entonces para repasar, siempre que pensemos en apendicitis es una imagen tubular, no compresible, mayor de 6 milímetros, 17 milímetros o más, eso siempre recuerden que es más para adultos. Cuando tenemos la mucosa, diferenciar muy bien la mucosa de la muscular y la serosa, generalmente es flemonosa, esto es muy fino para ustedes, y cuando no logramos diferenciar las paredes, generalmente es gangrenosa. Cuando se complica es porque produce un absceso, es decir, se perfora y produce un absceso, o hasta a veces un plastrón. Un plastrón es una imagen también muy parecida a esta, heterogénea, pero sin conexión, porque hace todo un pegamiento del peritoneo, que en esos casos, cuando ven por ecografía, vemos que no tiene una conexión, pero se tiene toda una imagen heterogénea, toda comprimida, a veces le dan antibiótico y lo esperan, porque meterse, por el cirujano, meterse a sacar el plastrón, a veces termina haciendo más daño que beneficio. Bien, esto muy bien, esto se ve bien que una colección, fíjense que tiene más contenido anecoico, es un absceso, en este caso sí se tiene que meter el cirujano, porque si no drena este absceso, el paciente se puede complicar con una peritonitis más grande, ¿no? Y los diagnósticos diferenciales, que ya lo nombramos, esto que están viendo acá, por ejemplo, son adenitis mesentéricas. Después tenemos la enteritis regional, la tiflitis, que es la inflamación del ciego, patología ginecológica, como es la torsión de ovario, como es una salpingitis, como es un quiste de ovario. Esas son complicaciones, patologías ginecológicas, muchas veces se confunden con una apendicitis. Y urológicas, tenemos desde una infección urinaria hasta un cálculo, también puede dar un dolor ahí, puede confundirse con apendicitis. Recuerden que muchas veces el apéndice está cerca de la vejiga y cuando se inflama el apéndice muchas veces se pone en contacto con la pared de la vejiga, se inflama la pared de la vejiga y los pacientes pueden tener orina patológica de tipo infecciosa, que son a veces los que llegan tarde porque lo sospechan con infección urinaria, le hacen la orina, le viene patológica como si fuera una piuria con sedimento y todo, y en realidad la orina está patológica por el apéndice que está tocando la vejiga. O sea que por más que vean la orina patológica, no descarten que tiene apendicitis. Bien, otra causa de abdomen agudo es la inflamación de la vesícula, que se llama colecistitis, que puede tener cálculo o no, generalmente tienen cálculos, y lo que vamos a ver, esto para que vean cómo se ve la vesícula normal, que tiene pared finita, contenido anecoico. En cambio, cuando hay una inflamación, van a ver que tiene contenido generalmente heterogéneo dentro de la vesícula, la mucosa que está edematizada, o sea, se va a ver más blanca, y toda la pared también edematizada, que la van a ver engrosada e hipoecoica. O sea, aumenta el espesor de la pared y tiene contenido adentro de la vesícula, sospechen que tiene una colecistitis. Es importante saber cuando tiene una colecistitis porque estos cuadros hay que enfriarlos, antes de operarlos, se recomienda enfriarlos con antibióticos, porque si no a veces se meten a los cirujanos y terminan haciendo más daño. Siempre que valoremos el abdomen, hay que pensar que hay pacientes que tienen dolor abdominal, muchas veces sin fiebre, pueden tener cálculos, en este caso barrobiliar, pero pueden tener cálculos, como estamos viendo acá, que el cálculo puede migrar, como en esta ecografía que está dentro del colédoco, muy cerca de la cabeza del Wilson, y hay que tener cuidado que no tenga una pancreatitis aquellos pacientes que tienen cálculo en la viabilidad. Ahí se está viendo un corte transversal, se ve también el colédoco con el cálculo adentro. Bien.
De pancreatitis, quiero que se acuerden que en adulto hay varias causas, está la alcohólica, la traumática, la infecciosa, por algunas malformaciones de biliar, que es más frecuente en pediatría. Cuando uno tiene que estudiar por pancreatitis, lo primero que hace el paciente que tiene clínica de pancreatitis es pedirle laboratorio. El diagnóstico de pancreatitis generalmente es clínico y por laboratorio. Es decir, si tiene clínica de pancreatitis y tiene amilasemia y uno sospecha que tiene pancreatitis, ya el diagnóstico generalmente se hace. ¿Por qué le digo esto? Porque muchas veces piden ecografía, la ecografía da normal y no quiere decir que no tenga pancreatitis. La sensibilidad de la ecografía para ver pancreatitis aguda, la sensibilidad es de 60-70%, o sea que es baja, no es muy alta. Pero ¿qué pasa? A su vez puede pasar al revés. El paciente tenga clínica de pancreatitis, le hacen la ecografía, tiene ecografía de pancreatitis y el laboratorio es normal. Cuando tienen eso, también sospechen pancreatitis. ¿Por qué? Porque muchas veces la amilasa y la lipasa tardan en subir hasta 24 horas. Entonces, si usted tiene clínica de pancreatitis, ecografía de pancreatitis y laboratorio normal, pídanle un laboratorio nuevo a las 24 horas y van a ver que va a repuntar seguro la amilasa y la lipasa. Entonces es importante por eso el conjunto, por las dudas que el laboratorio dé normal. Y siempre en pancreatitis aguda, las primeras 48 horas solamente se pide la ecografía para ver cómo está ese páncreas, ver cómo está, y lo que podemos encontrar, si bien este es un páncreas normal, lo que están viendo acá, cuando hay una pancreatitis lo que van a encontrar va a estar aumentado de diámetro, o sea, va a ser más grande, y muchas veces edematizado, más hipoecoico. En este caso también de un páncreas blanco, que se ven en las pancreatitis crónicas, sobre todo en pacientes alcohólicos, se empieza a tener esa pancreatitis crónica que se va a ver el páncreas más blanco. Y en los pacientes que también se ve el páncreas blanco es en aquellos pacientes con fibrosis quística, también empieza a tener el páncreas más blanco. No quiero entrar mucho en pancreatitis, si alcanzamos a ver una clase de pancreatitis, pero quiero que se acuerden que la pancreatitis, la tomografía no se pide en las primeras 48 horas, generalmente la tomografía se pide para ver las complicaciones de la pancreatitis, que se pide entre el sexto y séptimo día. ¿En qué casos se piden las primeras 48 horas? En aquellos pacientes que entran con una pancreatitis severa, es decir, que entran ya con diagnóstico de pancreatitis a terapia. En esos casos hay que pedir una tomografía de entrada para ver dónde estamos parados, pero no en esa pancreatitis leve o moderada, porque no sirve nada en agudo, porque lo que buscamos nosotros con la tomografía justamente son las complicaciones, que son la necrosis, las correcciones, que tenga una rotura, que tenga peritonitis, todas esas cosas que lo vemos más tarde. Y lo otro que también hay mucha literatura que dice que por el uso de contraste en la tomografía podemos hacer que la pancreatitis aguda, que puede ser leve o moderada, la transformemos en mayor complicación porque hace necrosis por el mismo contraste. Por eso se recomienda esperar 48 horas para hacer la tomografía, en el caso que sea agudo, que uno quiera hacer de entrada la tomografía porque el mismo contraste puede producir daño. Lo ideal, para que se lleven en claro, que la pancreatitis aguda, la tomografía se pide a los 7 días para ver complicaciones. Eso es lo que más quiero que se acuerden. Bien. En cuanto a tubo digestivo, lo que es esófago, estómago, duodeno, sobre todo hoy en día lo pasó por encima lo que es la endoscopía. Hoy en día la endoscopía se pide mucho más endoscopía que lo que es radiología con seriada, no con contraste. Porque la endoscopía no solamente puede hacer un diagnóstico, sino muchas veces hace terapéutico, hace biopsia, entonces es mejor a la hora de hacer un diagnóstico. Pero ¿qué pasa? Hay algunas cosas que la endoscopía no la puede hacer y por eso se sigue usando la seriada. Por ejemplo, lo que nosotros queremos ver por alguna disfagia, es decir, al tragar tiene algún problema, y queremos ver la motilidad del esófago, la motilidad de la parte deglutoria. Eso con endoscopía no podemos verlo porque el paciente está dormido. Entonces, en esos casos que nosotros queremos ver la motilidad por disfagia o por trastorno en la deglución, lo mejor hoy en día sigue siendo la seriada. Para reflujo se puede pedir la seriada esofagostrorenal, pero la endoscopía también ve si hay una hernia, ve también si saca biopsia para ver si no tiene Helicobacter pylori, así que para lo que es estómago y hernia también se puede seguir usando la endoscopía. Las otras razones por las cuales no se puede hacer endoscopía y pasemos seriada son aquellos pacientes que no se pueden someter a una anestesia, si hay una anestesia leve, la endoscopía se pone una sedación, aquellos pacientes que tienen un riesgo leve, para no someterlo a ese riesgo,
se le puede hacer tranquilamente una radiografía y ahí vemos con la radiografía con seriada, vemos si necesita hacerse endoscopía o no. Esto está muy bueno, la regla de los 3, que la verdad que a mí me sirvió para recordar que está bueno. Vamos a empezar por esta, que está muy fina. Ustedes cuando van a ver la seriada, van a ver que tiene pliegues y valles el estómago, sobre todo cuando se hace con doble contraste. Doble contraste significa que tiene aire y contraste. Entonces lo que tienen que valorar es los pliegues si miden 6 milímetros o más. Si miden más de 6 milímetros, uno sospecha que puede estar engrosado esos pliegues, entonces puede tener una gastritis. En el duodeno, los pliegues tienen que ser menores de 3 milímetros. El calibre del intestino delgado no tiene que ser mayor de 3 centímetros. El calibre del intestino grueso no tiene que ser mayor de 6 centímetros. Y el calibre del ciego no tiene que ser mayor de 9 centímetros. Se dice que cuando el ciego mide más de 12 centímetros corre riesgo de perforación, por eso hay que hacer enseguida una cecostomía para evitar que se perfore. Y normalmente se dice que no tiene que haber más de 3 pliegues, más de 3 niveles hidroaéreos a nivel de una radiografía de abdomen, porque, sobre todo en el intestino delgado, ¿no? Porque se considera patológico. Esto siempre hablando de adultos. En pediatría, acuérdense que puede haber más de 3 pliegues, 3, 5, hasta 6 se puede considerar normal porque los pacientes lloran, sobre todo cuando hacen un estudio, lloran, y es muy común que traguen aire y vean más de 3 pliegues, más de 3 niveles, perdón. En adulto, teóricamente, hasta 2, 3 como máximo se considera normal, más de 3 se considera patológico. Bien, acá estamos viendo una seriada en la parte de la orofaringe y lo que es el esófago superior. Esto que están viendo acá es la lengua, esto es la orofaringe, esta es la epiglotis que se cierra para que no entre la tráquea, y acá empieza lo que es el esófago. Si ustedes miran acá, acá hay una muesca, esa muesca que está acá, esta muesca es el esfínter esofágico superior. Entonces, como les decía hoy, si ustedes llegan a tener un cuerpo extraño en esta zona, corre riesgo de cualquier cosa, el cuerpo extraño suba y se le meta a la vía aérea. Por eso es importante cuando hay un cuerpo extraño en la vía aérea, en el esófago superior, tener cuidado, es más fácil de sacar, lo puede sacar endoscopista y asegurarse que no se vaya a la vía aérea. Esto es perfil, entonces esófago superior perfil, frente, donde estamos viendo la orofaringe, eso que están viendo acá que hace como un nido de paloma, que se llama valécula, que se ve acá muy bien, la valécula. Acá están viendo el esófago, hay de nuevo el esfínter esofágico superior, la zona de estenosis, y el esófago superior que no tiene ninguna impronta de jerarquía. En cambio, en el esfínter esofágico medio, ya empezamos a tener la impronta, que es esta que están viendo acá, es la impronta de la aorta. Esta es una radiografía frente, ¿no? Tomando contraste, este es todo el esófago. Ahí tenemos la impronta de la aorta, que es importante porque se dice que de la aorta para arriba, esófago superior, de la aorta para abajo, dividimos el esófago en 2 mitades, mitad superior, esófago medio, mitad inferior, esófago inferior. Eso que están viendo acá es el diafragma, así que si entra por acá el esófago, este es el hiato diafragmático por donde entra el esófago, y acá empiezan a ver parte del estómago. Y lo que tenemos que valorar siempre que veamos un estudio contrastado de una estructura hueca como esta, como todo intestino, es lo que se llama ribete de seguridad. ¿Qué significa ribete de seguridad? Es que tiene que tener todo el borde de lo que es la mucosa, toda lisa. Toda lisa tiene que estar. Como están acá viendo, que es con doble contraste, esto bien lisa como si fuera un hilito. Cuando la ven irregular es porque hay una patología. Si la irregularidad es asimétrica, es decir, más de un lado que del otro, es 90% más de que la lesión sea maligna. Es una lesión que crece hacia la luz y encima es maligna porque es muy asimétrica. Y cuanto más irregularidades tenga, más posibilidad de maligna tenga. En cambio, cuando es más simétrica y de borde más liso, la disminución del calibre, uno puede sospechar que puede ser una lesión benigna. Bien, acá estamos viendo el estómago con contraste, el paciente está acostado de cúbito dorsal, por eso el estómago, se ve que el contraste está en el techo del estómago, y acá estamos viendo todo lo que es el estómago, con la curvatura menor, curvatura mayor, tenemos el cuerpo, la región prepilórica, y esto que están viendo acá son los pliegues. Recuerden que los pliegues es lo negro, no lo blanco, porque los blancos son los valles donde se junta el contraste. Entonces estos pliegues que están viendo acá, los medimos que no sean mayores de 6 milímetros. Bien, y esto también es importante, la hernia hiato
Julieta Ferrero. Sí. Sí, Julieta. No te asustes que no te voy a poner nota, nada, es para hacerlo didáctico, no puede ser, me aburrísimo. ¿Te acordás cuánta hernia de hiato tenés? No. ¿Cuántas te parece que puede haber? Si vos tirás un número. 2. Bueno, 2. En realidad hay 3 hernias de hiato. La hernia de hiato tenés por deslizamiento, en la que el esófago está, el esfínter esofágico inferior está arriba y el estómago está abajo, siguiendo el recorrido. Esa es por deslizamiento. Después tenés la paraesofágica. La paraesofágica es cuando el esfínter esofágico inferior está debajo del diafragma, pero parte del estómago sube por el orificio diafragmático y se ubica arriba, en el tórax. Esa es la paraesofágica. Y la mixta es cuando tenés el esfínter esofágico arriba, el estómago arriba y parte del estómago también rodea a ese esófago. Esa sería la mixta. Entonces, para ver si tiene una hernia y no confundirla con esófago, siempre tienen que controlar los pliegues. Cuando tienen más de 3 pliegues, uno sospecha que tiene una hernia de hiato. Fíjate que tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pliegues. Entonces, esto que estamos viendo acá no es esófago, sino es estómago. En este caso, una hernia de hiato. En la úlcera tienen que valorar la línea de Hampton, que es una imagen radiolúcida en toda una imagen de suma. Fíjense que acá hay una imagen de suma porque hay una úlcera y se ve esta imagen radiolúcida en el borde. Esa que acá se ve perfecto. Es la línea de Hampton. La línea de Hampton en realidad es el edema de la mucosa que está rodeando esa úlcera, que me da esa imagen y me está hablando de que esa úlcera es benigna. Bien. Por tomografía, la tomografía en el caso de lo que es abdomen se utiliza mucho para lo que es estadificación. Recuerden siempre que para estadificar a un paciente, ustedes sospechan un tumor, ya sea de estómago, de colon, de hígado, de riñón, de lo que sea, la tomografía es muy buena porque no solamente sirve para ver ese cáncer, sino también para estadificar a la hora del cirujano ver qué hace con ese tumor. Entonces, siempre lo que es estadificación, la tomografía siempre se pide con contraste endovenoso, recuerden que se pide con, sin y con, y se pide tomografía. Y otras causas muchas veces se pide tomografía para aquellas infecciones o colecciones que uno quiere ver cómo está esa colección, si es un absceso, si no es un absceso, cómo está delimitada, cómo entrar con el quirófano, cómo entrar a esa colección. Muchas veces también se pide tomografía y también se pide con contraste endovenoso. Siempre recuerden que para tumor e infección hay que pedirla con contraste endovenoso. Acá tenemos la tomografía con contraste, fíjense que tenemos la vena cava inferior, la aorta, el pilar del diafragma de un lado y del otro, el hígado, el ligamento falciforme, no se confundan con lesión, esto, el estómago con un engrosamiento focal del estómago, que hay que valorar si es un tumor o no. En estos casos uno le ayuda, le dice al endoscopista, había un engrosamiento de la región posterior del estómago, no estoy seguro si es por contractura del estómago o porque tiene una lesión, entonces siempre el endoscopista se puede ver dónde ir a buscarlo. Hoy en día, en aquellos pacientes que están contraindicados de endoscopía, se puede hacer endoscopía virtual por tomografía, que si bien está muy buena porque se ve muy lindo todo, no deja de irradiar mucho y no saca de lado a lo que es la endoscopía común, porque acá lo que único que hace es buscar la lesión, pero no podemos hacer biopsia. La endoscopía común no le permite hacer biopsia, entonces es mucho mejor la endoscopía común que la virtual. Pero hay muchos pacientes que están contraindicados, entonces les hacen endoscopía virtual. Con la gastritis, como dijimos, sigue siendo mejor la endoscopía. En el caso que está contraindicada y le hace una seriada, podemos encontrar erosiones, como están viendo acá, que son pequeñas imágenes redondeadas con el edema lesional, engrosamiento de los pliegues, como están viendo acá, una gastritis erosiva, otro engrosamiento de los pliegues, habría que medirlo, si mide más de 6 milímetros, en estos casos igual sigue siendo mejor la endoscopía. Este es un paciente con una úlcera péptica que terminó cicatrizando y terminó produciendo una gastritis antral con un síndrome pilórico, como si fuera en los chicos pilóricos, pero en este caso por estenosis, que no deja pasar muy bien el contraste por la cicatriz que está produciendo acá. Otra gastritis hipertrófica.
Esto está muy bueno, están los apuntes míos y los apuntes de Jiménez. Cómo diferenciar una úlcera benigna de una úlcera maligna. Estudienlo tranquilo, está muy bien para que sepan. Siempre que tengan los bordes irregulares, como están viendo acá, fíjense, lo blanco es la úlcera. Yo la voy remarcando, que esté todo irregular, con pliegues que terminan adentro, pliegues que terminan afuera. Cuando tiene esta irregularidad, siempre consideren maligno. Y cuando es una úlcera benigna, simplemente los pliegues sigan bien hasta el borde, que es bastante liso, sospechen úlcera benigna. En cuanto al colon, ustedes saben que una de las causas a veces de sangrado en materia fecal es el cáncer de colon. Sepan que el derecho es el más sangrante y el izquierdo el más obstructivo. Y cuando sospechan del lado izquierdo una obstrucción del colon, en pacientes sobre todo mayores de 50, mayores de 40, que sospechen que puede tener un cáncer de colon, si le pueden hacer endoscopía, y si no se puede hacer endoscopía, se puede hacer un colon por enema, y pueden encontrar, como en este caso, el signo de la manzana mordida. Hay una estenosis en lo que es el colon, que es el signo de la manzana mordida. Y en este caso es el colon sigmoideo, con múltiples divertículos. Los divertículos son imágenes de suma que tienen cuello y fondo, múltiples divertículos, que esto sirve para ver los divertículos, no se utiliza para una diverticulitis, solamente para diverticulosis. En el caso de diverticulitis, recuerden que está contraindicado tanto el colon por enema como la endoscopía, porque todo lo que produce presión dentro de este proceso inflamatorio podemos perforarlo. Entonces, siempre cuando es proceso inflamatorio de tipo diverticulitis, se recomienda hacer ecografía o tomografía. Otro signo de la manzana mordida, recuérdenlo, que generalmente son el cáncer de colon del lado izquierdo. Y para ir terminando, en aquellos pacientes que tienen cirrosis hepática, vamos a ver en una tomografía, vamos a encontrar que el hígado va a estar disminuido de tamaño, con lobulaciones, que ustedes lo van a palpar, a veces la lobulación la pueden palpar. Van a encontrar que tiene ascitis, porque hace síndrome de hipertensión portal. Ascitis, puede tener esplenomegalia. Y si le ponemos contraste, muchas veces tiene nódulo de regeneración, por eso se va a ver heterogéneo el hígado, porque va a tener nódulo de regeneración ese hígado. En el caso de cirrosis hepática, yo siempre lo recalco en aquellos pacientes que sospechan hipertensión portal, piden ecografía, y no piden ecografía abdomino-biopancreática, piden ecografía abdominal, y si pueden con Doppler mejor, porque a ustedes les interesa saber cómo está todo el abdomen y cómo está el flujo a nivel de la porta. Bueno chicos, capaz que hablé mucho. Recuerden entonces, para las próximas clases, ir mirando, si pueden,